Hola familia, ¿cómo están? Bueno, hoy hablamos de la familia como información. ¿Qué tengo que hacer con mi familia? Tengo que olvidarla. Tuve una infancia tremenda, violenta. Cuando yo pensé que papá y mamá me tenían que cuidar, me dejaron solo o me dejaron sola. Bueno, ¿qué tengo que hacer con ese pasado? Lo tengo sellado, lo tengo olvidado. No me haga acordar, profesora, de ese pasado. Está tapado y olvidado. No me hable de ellos. Bueno, les quiero contar que en realidad la familia es información. Información que me viene desde el momento en que estuve en la panza de mamá, desde el momento en que fui deseada por mamá o no, y que aparecí en su panza. Desde ese momento empezó a sumarse la información. ¿Información de qué? Información de emociones, pensamientos de mi mamá y situaciones vividas por mi mamá, el entorno familiar. Todas esas situaciones crearon en esa mamá muchos pensamientos y ahí nomás vinieron las emociones. Esas emociones las empecé a absorber sin conocerlas, sin saber de qué se trataba, desde la panza de mamá. Por supuesto que esa información que recibió mamá, a su vez le venía de cuando ella estuvo en su panza, de su propia mamá. Y así sucesivamente, de generación en generación, fue pasando la información. La información jamás se pierde, gente. Por más que yo la quiera tapar, la quiera sellar, la quiera esconder, no me quiero acordar de lo que viví. Esa información no se pierde, sigue estando. ¿Y qué hacemos, profesora? Bueno, lo que sí podemos hacer, esa información, al tomar conciencia de esa información, la puedo cambiar. La puedo cambiar y en consecuencia puedo cambiar mi presente. Porque les cuento algo más. En realidad mi presente, o yo viviendo mi presente, creo que soy totalmente libre, que tengo libertad para una cosa, para otra. Y no. ¿Saben por qué? Porque en realidad mi presente está condicionado por ese pasado. Ese pasado que yo tengo guardado, sellado, olvidado, en apariencia. Bueno, ese pasado está ahí y sale continuamente en actitudes, en acciones mías, en contestaciones, en respuestas a situaciones vividas en lo cotidiano, en el día a día, con mi familia. Repito, repito, esa información es una caja de resonancia que tenemos en nuestra psiquis. Esa caja de resonancia se activa y resuena como si se prendiera una luz, un semáforo rojo. Se activa cuando lo tengo que modificar. Cuando tengo que modificar esa información. No entiendo, profesora. Bueno, la información es esa actitud que yo tuve, por ejemplo, con mi hermana, con mi hermano, ese comentario que hice. ¿Es una cosa que me viene de ahora? ¿Que elaboré ahora? Es algo que dije ahora, pero que en realidad no es de ahora. Eso viene del pasado.
de mi pasado. ¿Comprenden? Esas actitudes, esas respuestas, esas reacciones, esos condicionamientos, están todos metidos en esa caja de resonancia mental y van apareciendo, se van encendiendo, se van activando según la situación que yo tengo, que vivo en el cotidiano. Las cosas no son porque sí, chicos. Las cosas no nos llegan por casualidad. Los comentarios de mi papá, de mi mamá, de mi hermana, de mi tío, no me llegan por casualidad. Nada es casual. Es información que se activa para ver si yo la veo. La comienzo a ver. Y una vez que yo la comienzo a ver, empiezo a resolver. Me empiezo a dar cuenta de que eso en realidad es información. No es que mi tío me quiso hacer tal cosa, mi tía esto, mi abuela, mi mamá, mi papá. Es información. No nos convirtamos en víctimas de la situación. Empecemos a despertar. Ese es el tema. Por ahí es el camino al costado del camino que creemos nosotros, que venimos transitando día a día y que vamos en automático, sin pensar, sin cuestionarnos, sin preguntarnos, ay, ¿por qué le contesté esto a mi hijo? ¿Por qué no hice esto a mi hija? ¿Por qué reaccioné frente a esta situación en el trabajo de esta manera? ¿Por qué? Bueno, la respuesta. Y yo soy así, ¿viste? Soy muy temperamental, soy muy impulsivo. Y bueno, soy así. Ahí sellamos. Lamentablemente ahí sellamos. ¿Y qué pasa con esa información? ¿La borré? No. No la borré porque la información no se puede borrar. ¿Saben lo que se puede hacer? Se puede cambiar. ¿En serio? ¿Se puede cambiar? ¿Podemos cambiar la información? Mi mamá puede cambiar la información, mi tía puede cambiar, mi hermana puede cambiar la información. No, lamento decirte, la información la tenemos que cambiar nosotros mismos. Ahí está el cambio, no en el otro. Está en nosotros. ¿Qué tal? La información está en nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que la responsabilidad del cambio está en nosotros. No está ni en mi mamá, ni en mi papá, ni en mi abuela, mi tía. Está en nosotros. Casi nada. Hay que empezar a hacerse cargo de eso. Ay, pero me va a costar, me parece. Y sí, imagínate, 30, 40, 50 años tirando la responsabilidad hacia afuera. Siempre hacia afuera. Quejándonos siempre del afuera. De lo que me pasa afuera. En realidad, chicos y chicas y gente, lo que nos está pasando afuera es lo que nos está pasando adentro. Ni más ni menos. Cada situación que vivimos, cada situación que transitamos, que atravesamos, tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con el otro, con el afuera de nosotros, con el afuera de nuestra caja de resonancia. No, chicos, lamento decirles. La caja de resonancia, donde está acumulada toda la información y que está en nuestra psiquis, tiene un proyector. Imagínense un proyector de imágenes. Bueno, esas imágenes es lo que yo estoy proyectando en el momento a momento.
en el día a día, en el cotidiano. ¿Entienden? Así que, bueno, esa es la solución. No busquemos la solución afuera, la solución está dentro de nosotros, en esa hermosa caja de resonancia. Y bueno, vamos a seguir hablando en cualquier momento. Dale like y suscríbete, no te olvides. Hace comentarios. Y bueno, mi frase final. Suelto y confío. Suelto y confío. Y atención, gente, a escuchar, porque estamos despertando. Estamos despertando. La humanidad está despertando. Ahí seguimos, siempre. Muchas gracias.